Mientras millones se quejan en Internet de estar solteros, estos países volverán a llenarse de mujeres que nunca llegarán a casarse. No por elección, sino porque los hombres han desaparecido. Un país donde casi el 54% de la población son mujeres. Una isla donde ellas se encargan de todo salvo de cavar las tumbas. Un gobierno que cancela toda tu deuda si tienes 3 hijos. Un país donde puedes vivir como un rey por menos de $400 al mes. Hoy recorremos 15 de estas naciones, datos que jamás habías oído, costumbres difíciles de creer y precios que podrían hacerte preparar la maleta. Pasemos al número 1, donde todo conduce a una verdad impactante. Un país sin salida al mar, con 10 millones de habitantes y una tasa de fecundidad estancada por debajo de unos 5 hijos por mujer. Las húngaras son conocidas por su belleza, su excelente formación y por anteponer cada vez más su carrera al matrimonio. El gobierno ha tomado nota y ha creado uno de los programas de incentivos económicos más ambiciosos del mundo. Desde julio de 2019, todo matrimonio en el que la mujer sea menor de 41 años puede solicitar hasta $30,000 sin intereses. Con el primer hijo, los pagos se aplazan 3 años. Con el segundo se cancela el 30% del préstamo. Y con el tercero desaparece toda la deuda restante. A finales de 2024, unas 230,000 parejas se habían acogido al programa. Pero pese a todos estos incentivos, la natalidad de Hungría apenas ha aumentado. Estudios independientes confirman que el programa impulsó los matrimonios, pero no los nacimientos. Y hay un requisito clave: al menos uno de los cónyuges debe ser ciudadano húngaro. Un extranjero no puede simplemente llegar, casarse y cobrar. Antes necesitaría varios años de residencia. Para los jubilados, Budapest ofrece majestuosos balnearios goulash con abundante pimentón y una vida cómoda por entre $12 y $15 al mes. Una de las grandes gangas ocultas de Europa. Ningún país de la Unión Europea presenta un desequilibrio de género mayor que Letonia, unas 100 mujeres por cada 85 hombres, una brecha superior al 17%, la mayor de la UE. Las letonas suelen ser altas, miden de media más de 1,67 metros. Y el país ha dado más modelos de fama mundial por habitante que casi cualquier lugar del planeta. Tras entrar Letonia en la Unión Europea, en 2004 cientos de miles de hombres jóvenes emigraron en busca de mejores salarios al Reino Unido, Alemania e Irlanda. Sumado a la menor esperanza de vida masculina, esto redujo la población de 2,7 millones a menos de 1,9 millones en solo 3 décadas. Su gastronomía merece una oportunidad: guisantes, con bacon arenque báltico ahumado, y bálsamo negro de Riga, un licor de hierbas más antiguo que Estados Unidos. Para los jubilados, un piso céntrico en Riga cuesta $700. Vivir con comodidad cuesta entre $1,200 y $1,500 al mes. El inglés está muy extendido y Letonia ofrece permisos de residencia por inversiones inmobiliarias desde €250,000. Un pequeño país báltico con menos de 3 millones de habitantes, cuyas mujeres son admiradas en Europa por su elegancia e inteligencia. Pero tras esa belleza se oculta una dolorosa brecha. Lituania registra la segunda tasa de mortalidad evitable más alta de la Unión Europea, y la diferencia entre hombres y mujeres es abrumadora. Entre los hombres, la tasa es casi 5 veces mayor. Cerca del 80% de estas tragedias afecta a varones. Los investigadores señalan un profundo tabú cultural. Los niños lituanos crecen oyendo frases como «deja de comportarte como una niña» o «no seas un aguafiestas». Mostrar emociones se considera una debilidad. Pedir ayuda, una vergüenza. Si a esto se suma el elevado consumo de alcohol y unos 170,000 ciudadanos en pobreza extrema,
El resultado es una crisis silenciosa que lleva décadas, resistiéndose a todos los programas. Si visitas el país, el consejo local es sencillo. No presiones a un lituano para hablar de sus sentimientos en el primer encuentro. Elogia la fortaleza del país, sus bosques, sus canciones populares, y ganarás un amigo para toda la vida. Su cocina es contundente, cepelinay masas de patata, rellenas de carne shaltibarshchai, una sopa fría y rosada de remolacha, y pan negro de centeno que dura toda una semana. Vilna ofrece todas las ventajas de la Unión Europea por unos $1,000 al mes. ¿Desde dónde estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Déjamelo en los comentarios. Porque lo que viene a continuación es uno de los lugares más sorprendentes de Europa. Una nación digital donde más de la mitad de las mujeres tiene estudios universitarios y toda la administración funciona por Internet. Pero oculto en el Golfo de Riga hay algo mucho más extraordinario: una diminuta isla llamada Kihnu, 16 kilómetros cuadrados y 686 habitantes. Es el único lugar de Europa reconocido oficialmente por la UNESCO como cultura popular liderada por mujeres. Su historia es anterior al propio país. Durante siglos los hombres de Kihnu pasaban gran parte del año en el mar cazando focas o trabajando en buques internacionales. Las mujeres se quedaban, y generación tras generación, asumieron casi todos los ámbitos de la vida. Dirigen las granjas y las escuelas, preservan las canciones y el tejido, e incluso los rituales nupciales. En 2003, la UNESCO incluyó el espacio cultural de Kihnu en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad, al señalar que las tradiciones de la isla se han mantenido vivas a lo largo de los siglos, en gran medida gracias a su población femenina. Hoy Kihnu no es técnicamente un verdadero matriarcado, pero todos los visitantes coinciden en un detalle sorprendente. Hay una tarea que las mujeres de Kihnu no realizan: no cavan las tumbas. Ese trabajo está reservado a los hombres que aún regresan del mar para los funerales. Para llegar hay que tomar un ferry de $66 desde Pärnu. Lleva efectivo porque no hay cajeros automáticos. La mejor forma de recorrer la isla es en bicicleta, como llevan haciendo sus mujeres desde hace siglos. Un estado mediterráneo más pequeño que Central Park, pero con más de 12,000 millonarios. Aproximadamente 1 de cada 3 residentes posee un patrimonio de $1 millón o más. Con una población de apenas 39,000 habitantes, las mujeres son mayoría. Muchas son viudas de empresarios extranjeros que llegaron por el clima y decidieron quedarse. Y aquí viene lo insólito: el casino de Montecarlo genera millones cada año, pero quienes realmente viven en Mónaco tienen prohibido por ley poner un pie en sus salas de juego. El príncipe Carlos III impuso esta norma en la década de 1850. Ante una crisis fiscal creó una industria del juego para atraer a extranjeros adinerados, pero prohibió la entrada a sus propios ciudadanos para protegerlos de la adicción. Hoy la prohibición no solo afecta a los monegascos, sino a todos los residentes legales. Incluso un extranjero con permiso de residencia en Mónaco no puede apostar dentro del país. Curiosamente, el juego por internet sí está permitido. Así que si sueñas con jubilarte entre yates y fuentes, necesitarás unos $5,000 al mes y jamás podrás apostar en el casino más famoso del mundo. Una isla volcánica de 364,000 habitantes, con 200,000 mujeres frente a 185,000 hombres. Este excedente femenino se debe a su mayor esperanza de vida y a que muchos jóvenes emigran en busca de trabajo. Pero lo que realmente define a Islandia es su cultura del baño, y una norma que sorprende a todo visitante occidental. Antes de entrar en cualquier piscina pública o fuente termal, debes ducharte por completo y sin bañador. No es opcional. El agua geotérmica no contiene cloro, así que todos deben lavarse antes de entrar.
En las piscinas grandes, el personal vigila discretamente las duchas para asegurarse de que los visitantes se laven bien. Para los islandeses, es simple higiene. Para quienes vienen de culturas donde la desnudez pública es tabú, supone un auténtico choque cultural. Islandia también dio al mundo el hákarl, tiburón fermentado acompañado de un chupito de brennivín. Está considerado uno de los alimentos más difíciles de probar del planeta. Pese a toda su belleza, Islandia es extremadamente cara. Reykjavik se encuentra entre el 1% de las ciudades más caras del mundo. Un piso de un dormitorio cuesta entre $1,500 y $2,000 al mes. A cambio ofrece sanidad universal, una criminalidad casi nula y un entorno de los más limpios. Un país de 9 millones de habitantes en Europa del Este, con unos 87 hombres por cada 100 mujeres. Quizá hayas visto circular por internet la afirmación de que el presidente prohibió la salida de las hermosas mujeres bielorrusas. Sin embargo, ese supuesto decreto no figura en ningún registro oficial que hayamos podido verificar. Lo que sí es real es que Bielorrusia ha endurecido considerablemente sus leyes de matrimonio e inmigración, lo que hace realmente difícil que los extranjeros se establezcan aquí mediante el matrimonio. Las bielorrusas son conocidas en todo el espacio postsoviético por su elegancia, formación y serena fortaleza. Más de la mitad tiene estudios universitarios, muchas en tecnología, medicina e ingeniería. Desde 2020, el país soporta duras sanciones occidentales y su economía se ha resentido. Muchos jóvenes siguen emigrando a Rusia y la Unión Europea. Para los visitantes, operar con bancos se ha vuelto complicado. La mayoría de las tarjetas occidentales ya no funcionan. Los ciudadanos occidentales aún pueden entrar en Minsk sin visado durante 30 días si llegan por el aeropuerto. El coste de vida ronda entre $700 y $900 al mes, pero establecerse de forma permanente exige paciencia y trámites. La comida es reconfortante. Draniki, tortitas de patata con crema agria. Holodnik, una sopa fría y rosada para el verano. Y kvass de pan en todas las mesas. Un país de 40 millones de habitantes cuyo desequilibrio de género ya era grave antes de la guerra, 86 hombres por cada 100 mujeres, y no ha hecho más que agravarse desde 2022. Tras los titulares se oculta un dato que muchos occidentales desconocen. Ucrania es actualmente el mayor proveedor mundial de gestación subrogada comercial legalmente regulada. Representa cerca de una cuarta parte del mercado mundial. La industria fue legalizada oficialmente en 2016 y sigue activa incluso en tiempos de guerra. Parejas casadas de cualquier parte del mundo pueden contratar legalmente a una gestante ucraniana. Los futuros padres figuran en el certificado de nacimiento desde la concepción. Más de 2,000 bebés nacen así cada año. Las cuestiones éticas son muy reales. Investigadores de Princeton han advertido que durante la guerra, la presión económica empuja a más mujeres a aceptar contratos que en otras circunstancias rechazarían. Las mujeres de Kiev son admiradas en toda Europa. Históricamente, la ciudad ha sido conocida como la tierra de las bellezas. Hoy muchas desempeñan trabajos antes vetados para ellas, como la minería y la metalurgia. Su cocina tiene carácter borscht vareniki y salo. En las regiones más tranquilas, se puede vivir con entre $600 y $800 al mes, aunque el riesgo de la guerra sigue siendo muy real. El país más grande del mundo también presenta una de las mayores brechas de género. A los 60 años, hay casi 2 mujeres por cada hombre. La causa no es la guerra, sino la mortalidad masculina evitable, impulsada por el alcohol, el tabaco y los trabajos industriales peligrosos. La cultura del vodka, unida al aislamiento rural, ha restado a los hombres rusos casi una década de esperanza de vida. Muchas mujeres nunca encuentran pareja. En las ciudades pequeñas, la proporción entre sexos
no se parece a la de ningún otro lugar. Las rusas han respondido con su propia fortaleza serena. La norma cultural es lucir impecable y elegante, incluso para hacer un recado rápido. En enero de 2024, Putin firmó el decreto número 10, una vía rápida para obtener la ciudadanía. Todo extranjero que firme un contrato de 1 año con las Fuerzas Armadas rusas durante el actual conflicto en Ucrania puede solicitar la ciudadanía rusa en un plazo de 30 días, sin necesidad de superar un examen de idioma. A finales de 2025, más de 3.300 extranjeros habrían obtenido la ciudadanía por esta vía. No es un sencillo truco para conseguir un visado. El contrato implica participar en combates reales. Los gobiernos occidentales pueden imponer sanciones personales e incluso retirar la ciudadanía de origen. Vivir en Moscú o San Petersburgo cuesta entre $1,000 y $1,400 al mes, aunque las sanciones complican la vida de los residentes extranjeros. Cuéntame en los comentarios qué país te ha sorprendido más. Los 5 siguientes son realmente desgarradores. Una nación sin salida al mar en el Cáucaso Sur, poseedora de un doloroso récord mundial. Según el Banco Mundial, cerca del 53,6% de la población armenia son mujeres, la proporción más alta de cualquier país del mundo. La causa se remonta a más de un siglo atrás. El genocidio armenio de 1915 se cobró aproximadamente 1,5 millones de vidas, la mayoría de hombres. Estudios recientes muestran que hoy cerca de la mitad de los armenios desciende de refugiados del genocidio y 1/3 perdió a familiares. Si añadimos las guerras y los colapsos económicos posteriores a la era soviética, la población masculina nunca llegó a recuperarse. Las armenias preservan un extraordinario legado cultural. El país fue el primero de la historia en adoptar el cristianismo como religión oficial. Al entrar en sus iglesias, conviene vestir con discreción. El lavash, el finísimo pan plano armenio, entró en la lista del patrimonio de la UNESCO en 2014. Otros clásicos son el jorobats, las carnes a la parrilla, la dolma y el brandy Ararat, uno de los favoritos de Winston Churchill. Ereván se ha convertido en una ciudad emergente en 2025. El coste de vida ronda entre $1,100 y $1,200 al mes. La mayoría de los ciudadanos occidentales puede permanecer sin visado hasta 180 días al año. Una pequeña nación del Cáucaso, donde cerca del 53% de la población son mujeres. Georgia es oficialmente el país productor de vino más antiguo del mundo. En 2013, la UNESCO reconoció sus 8,000 años de tradición. El vino forma parte de cada comida, de cada supra y de toda celebración familiar. Georgia también produce chacha, un potente aguardiente de uva con unos 1,000 años de historia. En los banquetes georgianos, el chacha corre durante horas. Sumado al elevado consumo de tabaco y a los exigentes trabajos manuales, los hombres georgianos viven unos 10 años menos que las mujeres. Y una de las principales causas es algo que puede comprarse en cualquier supermercado por $2. Los banquetes georgianos, llamados supra, son una cálida experiencia cultural. Un maestro de ceremonias, el tamadá, pronuncia elaborados brindis durante horas. A los invitados se les anima a saciarse de cachapuri pan con queso y de empanadillas khinkali. Georgia es un país especialmente acogedor. Ofrece 365 días sin visado a la mayoría de los occidentales. Un piso céntrico en Tiflis cuesta unos $760. Una vida cómoda como expatriado cuesta entre $1,000 y $1,500 al mes. Si compras una propiedad por valor de $150,000, recibes un permiso de residencia renovable con una duración de 3 años. El 9º país más grande del mundo por superficie, con cerca de un 52% de población femenina y una brutal brecha en la esperanza de vida. Las mujeres kazajas
Viven alrededor de 77 años, los hombres solo 67, una diferencia de una década. Las causas son la industria pesada, la minería y los turnos peligrosos unidos a una presión cultural que disuade a los hombres de buscar atención médica. También existe una antigua costumbre que conviene conocer. Mucho antes de la era soviética, Kazajistán seguía la tradición islámica suní, que permitía a un hombre tener hasta 4 esposas. El precio de la novia, llamado kalim, se pagaba con ganado 5 o 6 vacas entre las familias pobres, o incluso una manada de 1000 caballos entre las adineradas. Un antiguo proverbio kazajo dice: cuando un kazajo se enriquece, toma una segunda esposa. La poligamia no es legal bajo la legislación actual, pero aún existen uniones informales en zonas rurales remotas. Si te invitan a una casa kazaja, debes aceptar. Rechazar la invitación resulta muy ofensivo. El plato nacional es el beshbarmak, que significa 5 dedos porque se come con las manos. También podrían ofrecerte kumis, leche de yegua fermentada. Bebe al menos un sorbo. Una vida cómoda como expatriado en Almatí cuesta entre $700 y $900 al mes. Kazajistán permite entrar sin visado durante 30 días a la mayoría de las nacionalidades occidentales. En las aldeas más altas del Himalaya, al mediodía solo se oyen voces de mujeres. Según el informe oficial sobre migración laboral del gobierno de Nepal, unos 4.400.000 nepalíes trabajan en el extranjero de una población total de 30 millones. Las remesas ya representan el 33% de toda la economía. Los hombres emigran a Qatar, Arabia Saudí, Malasia y los estados del Golfo por empleos que pagan 6 veces el salario local. Muchos jamás regresan a casa. En las aldeas las mujeres se ocupan de las granjas, crían a los hijos y gestionan pequeños mercados. Y aquí se oculta una de las tragedias más silenciosas del país. Las viudas nepalíes suelen sufrir un grave estigma social, se les impide asistir a ceremonias religiosas y a veces se las considera una maldición. El gobierno llegó a proponer un incentivo económico para los hombres que se casaran con viudas. La mayoría lo rechazó. Sin embargo, las cosas están cambiando. Organizaciones como Women for Human Rights llevan décadas luchando por ellas, y la presión social disminuye poco a poco entre las generaciones más jóvenes. La comida es sencilla y sustanciosa. Dalbat, un plato de lentejas y arroz, que se come 2 veces al día en todo el país. El coste de vida en Katmandú es uno de los más bajos de Asia, entre $400 y $600 al mes. Si mañana pudieras mudarte con todas tus pertenencias, ¿cuál de los países que hemos recorrido elegirías realmente? Déjame tu respuesta abajo. Leo todos los comentarios. Un país de casi 100 millones de habitantes, donde las mujeres superan ligeramente la mitad de la población. Vietnam es famoso por su gastronomía, sus playas, y cada vez más por ser uno de los destinos más acogedores de Asia para los jubilados occidentales. Pero en la intimidad, Vietnam arrastra una compleja herencia cultural desde hace generaciones. Sin embargo, pocos espectadores occidentales saben esto. En julio de 2022. Vietnam aprobó una profunda reforma de la ley contra la violencia doméstica basada en lo que las Naciones Unidas denominan un enfoque centrado en las supervivientes. Las redes de refugios han crecido y se han creado líneas telefónicas de denuncia. El panorama legal es hoy muy distinto al de hace una década. Su gastronomía es excepcional: pho banh mi bún cha y café suada. Da Nang ofrece un completo estilo de vida junto al mar por entre $1,000 y $1,200 al mes. Hoi An, ciudad patrimonio de la UNESCO, cuesta casi lo mismo. Nuestro número 1 también alberga Angkor Wat, el mayor monumento religioso del mundo. Pero su historia reciente conserva cicatrices más profundas que casi cualquier otra nación. Hoy cerca del 55% de la población son mujeres,
y alrededor del 18% de las niñas aún se casa antes de cumplir los 18 años. Según el informe de 2024 del Grupo Camboyano de Derechos Humanos, ADEACO, en solo 9 meses del año anterior, al menos 29 camboyanas fueron víctimas de trata y llevadas a China en su mayoría, para ser sometidas a matrimonios forzados. Según los informes, los intermediarios reciben entre $20,000 y $40,000 por cada unión. Organizaciones como Hagar International, fundada en Phnom Penh en 1994, trabajan directamente con las supervivientes. El plato nacional, el amok de pescado, es un delicado curry de coco cocido en hojas de plátano. Recuerda estas costumbres: nunca toques la cabeza de un camboyano, ni apuntes con los pies hacia una estatua de Buda. 15 países, 15 versiones de una misma verdad oculta. Allí donde los hombres desaparecen, las mujeres cargan con toda una civilización. Algunos de estos lugares te atraerán con alquileres baratos y comida reconfortante. Si lo has visto pensando en emigrar, apoya las economías locales, aprende el idioma, aunque lo hables mal, y respeta la cultura antes de buscar el ahorro. Si lo has visto por curiosidad por el mundo, suscríbete y compártelo con alguien que pueda aprender de él.